Cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, y esos mandamientos son escritos por Dios en tablas de piedra, a esos mandamientos, a esas tablas de piedra, se les pone un título. Y la palabra, el título que se les pone es la palabra testimonio. Miren, Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Por qué testimonio? ¿Okay? Recuerda que la palabra de Dios, los escritos que están en las tablas, que estaban en esas tablas, revelaban el carácter profundo de Dios. ¿Okay? Por eso es que San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra testimonio a través del tiempo se fue de tiempo en tiempo mencionando, avanzando, ¿okay? Y cuando llegamos a investigar la Biblia y vemos el libro de los Salmos, hay un capítulo completo que tiene 76 versículos. Salmo 119 tiene 176 versículos. Y en ese salmo, en ese capítulo completo, encontramos una relación de 3 aspectos muy importantes, de 3 palabras correlacionadas, 3 palabras que se refieren a lo mismo. Mira, la primera palabra es ley, la segunda es mandamiento y la tercera palabra es testimonio o testimonios. ¿Ok? Y vamos a leer los primeros versículos para que veas la relación que existe. Salmo 119, 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en tu ley, Jehová. Y ahí está la palabra ley. Bienaventurados los que guardan tus testimonios con todo el corazón, le buscan. Versículo 2. Ya encontramos la palabra ley y el versículo 2, la palabra testimonio. Ahora analiza el versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ya desde el versículo 1 al 4 ya encontramos 3 palabras. Primero, ley, testimonios, mandamientos. Y así sucesivamente vas a encontrar en el capítulo completo una relación entre ley, mandamientos y testimonios. En el Nuevo Testamento encontramos entonces la siguiente frase que dijo Jesucristo en San Juan 5:39. ¿Qué dijo Jesucristo en San Juan 5:39? Escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué daba testimonio de Jesucristo? Las escrituras. ¿Cuáles escrituras? ¿Qué escrituras dan testimonio de Jesucristo? Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Puedes ver? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 3 aspectos nuevamente: ley de Moisés, profetas
y los salmos. Y acabamos de leer Salmo 119 del 1 en adelante, uno de los salmos. ¿Okay? Y de hecho, en ese mismo salmo encontramos un texto bíblico que es muy mencionado en los círculos cristianos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, los testimonios de Dios, la ley de Dios son una misma cosa. La palabra de Dios, la ley de Dios es el testimonio de Dios. Testifican del carácter profundo de Dios. La ley de Dios hablan de Dios, pero al mismo tiempo es un mandamiento, porque así como Dios es santo, quiere que el ser humano sea santo también. Pero la ley de Dios, el mandamiento de Dios, que fue escrito, pero que es un testimonio que revela el carácter profundo de Dios, al mismo tiempo ese testimonio es la palabra de Dios. Por eso es que Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ahora San Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras, porque os parece que en ellas tienen la vida eterna, pero las escrituras dan testimonio de mí. Y vimos que Cristo les dice y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo dicho por Moisés, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, y en qué más, y en los salmos. Y acabamos de leer el salmo. ¿Ok? Ahora, ya que vimos un poco la palabra testimonio, en el Nuevo Testamento encontramos nuevamente esa palabra testimonio, y no sé si pudiste notar, pero ¿qué es el testimonio? En Éxodo vimos, Éxodo 31, 18, que cuando se le da a Moisés las tablas escritas sobre piedra, se le puso el título de testimonio. Porque el testimonio es la misma palabra que sale desde la presencia de Dios y que es escrita en piedra y que ahora esa escritura se le da a los seres humanos. Porque en esa escritura, ¿por qué testimonio? Porque se les está revelando el carácter profundo de Dios. ¿Por qué mandamiento? Porque es un mandamiento que Dios quiere también que el ser humano obedezca para que el ser humano se parezca cada día más a Dios. Y tercer punto, ley, porque sobre esa ley el mismo Dios se mantiene, se rige incluso sobre su propia ley. Y en el Nuevo Testamento nuevamente encontramos esta palabra testimonio. Juan, ¿por qué estaba Juan en la isla de Patmos? ¿Recuerdas? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Nuevamente una relación entre palabra y testimonio. Y luego aquí, nuevamente Apocalipsis 12:17. Entonces el diablo, entonces el dragón, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Okay? Los que obedecen los mandamientos de Dios, nuevamente aquí el mandamiento, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nuevamente la palabra testimonio y mandamientos. Ya nosotros en algún momento vimos a qué se refiere con el dragón y a qué se refiere con la mujer. Vimos que entonces el diablo se refería al dragón, o al dragón al diablo, cuando se menciona en Apocalipsis. ¿Okay? Pero vamos a un texto más de aquí mismo de Apocalipsis. Y recuerda que el testimonio es la misma palabra de Dios escrita que le envía al ser humano. ¿Okay? Por eso es que en Apocalipsis 22, mira lo que dice. Cuando se envía este mensaje, se dice así, capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿Para qué? Para daros testimonio
de estas cosas en las iglesias. Dios envía el testimonio nuevamente. La palabra de Dios llega hasta las iglesias. Nuevamente, ese mensaje de parte de Dios llega hasta las iglesias. ¿Y cómo llegó? En forma escrita. Si tú ya has analizado el libro de Apocalipsis, recuerdas que fue escrito el libro, que fue escrito un libro y fue enviado a las iglesias. ¿Okay? Es la palabra de Dios escrita. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y nuevamente un texto más. El capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, una palabra más, el espíritu de la profecía. Pero tú no puedes entender a qué se refiere con el espíritu de la profecía si tú primero no analizas y vas al texto para entender qué es el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio? Por eso desde el Antiguo Testamento se menciona a la ley y al testimonio. Ata la ley, sella el testimonio. Y siempre la ley y el testimonio están relacionados. Mandamiento, ley, testimonio están relacionados porque se refieren a la misma cosa. La palabra de Dios sale del trono de Dios. ¿Y cómo llega? Se revela el carácter de Dios a través de su palabra. Y ese es el testimonio de Él mismo, su carácter. Y luego, ese testimonio se da como mandamiento. Y se da como mandamiento, y ya que se da como mandamiento, ¿qué más? Es una ley. Una ley que rige y debería de regir el mismo universo. Y así se rige el universo, por leyes. Y en cada ley de la naturaleza podemos ver el testimonio, el carácter de Dios. Y para poder entender este texto, porque tienen el testimonio de Jesús,